Un saludo amigos de Plana Deportiva y bueno, hemos estado en estos días con el tema de la reconstrucción del Estadio Luis Pirata Fuente y es justamente por ello que he preparado este video en especial para los amantes del fútbol en general, un poco pues de cultura y de historia en torno a lo que ha sido este escenario. Y hoy vamos a hablar de 10 figuras del fútbol, 10 genios del fútbol o leyendas, como usted quisiera llamarle, que han pisado la grama del Estadio Luis el Pirata Fuente. Quédense en el video, acompáñame a ver pues quiénes son los 10 que elegí. No quiere decir que sean todos, quizás se me escapó por ahí alguno de la memoria, pero bueno, de ser así, ustedes identifican algún otro, por favor dejen en los comentarios y si salen otros 10, ¿por qué no hacer una segunda parte de este video? Acompáñame a ver quiénes son las 10 figuras que han pisado el Luis Pirata Fuente. Bueno, iniciamos en el número 10. Yo coloqué al español Emilio el Buitre Butragueño, quien no recuerda a este famoso integrante de la Quinta del Buitre con el Real Madrid. Butragueño, hay que recordar que llegó a México para jugar con el equipo de Celaya, con quienes se marcó toda una época con esa institución. Y bueno, el Buitre Butragueño jugó, recién había llegado a México, le tocó venir a jugar a Veracruz, al Estadio Luis el Pirata Fuente, y no lo hizo una, sino lo hizo en dos ocasiones al menos. La primera en fase de temporada regular con el equipo de Celaya, evidentemente, y la segunda en el juego semifinal de ida ante el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, justamente en este mismo escenario, un juego a media semana jugado por la noche. Este jugador español en cada uno de los juegos que se brindó en el Estadio Luis Pirata Fuente, pues cada que tocaba la pelota dejaba ver la gran calidad que tenía Emilio el Buitre Butragueño. En el número 9 coloqué a Iván el Bam Bam Zamorano, este jugador chileno que llegó en el año 2001 para enfundarse en la casaca de las Águilas del América y no fue sino hasta el torneo de verano 2002 cuando el Bam Bam visitó la cancha del estadio Luis Pirata Fuente jugando con las Águilas del América, un juego que ganaron las Águilas 2-0 y el segundo gol justamente por la vía penal le tocó hacerlo a Iván el Bam Bam Zamorano para darle el triunfo a las Águilas en ese partido, 2-0 ante los Tiburones Rojos de Veracruz. Sin duda, Iván Zamorano, una leyenda del fútbol, cuando llegó al fútbol mexicano, venía justamente de jugar el balompié italiano con el Inter de Milán, y bueno, es justamente por ello que lo he elegido como una de las grandes leyendas del balompié mundial que han pisado la cancha del estadio Luis Pirata Fuente. El único africano que ha ganado el Balón de Oro, me refiero, claro, a George Weah, este jugador originario de Liberia, que jugó en su gran época como futbolista con el Milán, con quienes consiguió dos títulos de liga, dos escudetos. Bueno, George Weah pisó la cancha del Estadio Luis Pirata Fuente para jugar un partido amistoso con su selección, la selección de Liberia ante México en el 2001, hace ya más de 20 años de este compromiso amistoso, un partido que por cierto se recuerda porque hubo una lluvia, además de una lluvia física, una lluvia de goles ese mediodía, esa tarde en el estadio Luis el Pirata Fuente, y no solo eso, George Weah también anotó un gol para su selección en ese juego amistoso de México ante Liberia. George Weah, el número 8. En el número 7 coloco al español José Mari Vaquero, que en 1996 llegó al fútbol mexicano para vestirse en los colores de los Tiburones Rojos de Veracruz. José Mari Vaquero llegó con bombo y platillo para jugar con el equipo escualo. En la vía deportiva la verdad es que no dejó gran sabor de boca, sin embargo eso no niega todo lo bueno que hizo en el fútbol mundial, particularmente con el Barcelona, donde se convirtió en una leyenda del equipo azulgrana. Entonces, sin duda, José Mari Vaquero también, otra de las grandes figuras del balompié mundial, ha jugado en el estadio Luis el Pirata Fuente. En el número 6 coloco a Carlos el Pibe Valderrama, este jugador colombiano que llegó para jugar un partido a beneficio por los damnificados del huracán Carl en el lejano año 2010. Fue un partido amistoso, ya retirado el Pibe Valderrama del profesionalismo como tal. Él vino a jugar ese partido con equipos o con jugadores igual de veteranos que él. Dejó muestra de su talento en este escenario,
después regresó un par de veces más a Veracruz a jugar otros amistosos, aunque ya no en el estadio Luis Pirata Fuente. Sin embargo, ese encuentro del 2010 sí lo jugó, sí lo disputó en la cancha de ese escenario. Así que Carlos el Pibe Valderrama, otra de las grandes leyendas del fútbol mundial, que jugó o que pisó la cancha del estadio Luis el Pirata Fuente. Bueno, llegamos al top 5 de jugadores leyendas que han pisado la cancha del estadio Luis Pirata Fuente, y aquí viene el primer mexicano, hay que reconocerlo, Jorge Campos, el arquero, el guardameta Jorge Campos, mundialmente conocido por ser uno de los grandes arqueros del fútbol mundial en su época. Bueno, Jorge Campos, hay que recordar que en el estadio Luis Pirata Fuente, en 1992, en un juego amistoso ante Uruguay, él debuta como seleccionado nacional. Y bueno, a partir de ahí ya sabemos lo que significó Jorge Campos para el equipo nacional. Sin duda a Jorge Campos el estadio Luis Pirata Fuente le debe traer muy buenos recuerdos, y no fue la única ocasión, ya que posteriormente pues también con otros clubes como con Pumas, con Puebla, incluso quizás con el Atlante, visitó la cancha del estadio Luis Pirata Fuente para enfrentarse al Tiburón. Jorge Campos, otra leyenda del fútbol mundial, que visitó no una sino varias veces el estadio Luis el Pirata Fuente. Bueno, en el número 4, otro guardameta sin duda conocido, carismático, un jugador que también marcó una época a nivel mundial por su estilo y por su melena, otro colombiano, por cierto, René Higuita, este guardameta que llegó en 1997 para vestir la camisa de los Tiburones Rojos de Veracruz y defender la portería. También jugó en varias ocasiones en este escenario, no solamente eso, también tuvo la oportunidad de marcar un gol. Le recordamos uno ante el equipo de Santos por la vía del penal, uno de los dos goles que marcó en su estancia en el fútbol mexicano. Y bueno, René Higuita, un par de años antes, se había vuelto famoso mundialmente por aquella gran jugada del Escorpión en un juego ante Inglaterra allá en Wembley. Bueno, llegó a jugar aquí al estadio Luis Pirata Fuente y también marcó una época con los Tiburones Rojos de Veracruz. Llegamos al top 3 y en el número 3 coloco a otro mexicano, otra leyenda del fútbol mundial, y es que el máximo ícono mexicano en Europa también dejó su marca en este escenario. Fue el 31 de mayo de 1990, en pleno apogeo con el Real Madrid, cuando Hugo Sánchez visitó la cancha del estadio Luis Pirata Fuente, claro, vestido o enfundado en la playera merengue, para enfrentar un amistoso contra el Veracruz, contra los Tiburones Rojos de Veracruz. Ese día el Pirata Fuente sin duda vibró de emoción al ver a Hugo Sánchez, pero no solamente eso, ese partido hay que recordar, lo ganó también el Tiburón Rojo de Veracruz. Lo resaltable aquí es que ese Real Madrid venía pues con grandes figuras, insisto, comandados todos ellos por Hugo Sánchez. Hugo, que no solamente visitó en esa ocasión el Pirata Fuente, también en su estancia en el fútbol mexicano, también visitó algunas veces este escenario. Así que Hugo Sánchez encabeza el top 3 de figuras o leyendas del fútbol mundial. Y bueno, en el número 2, otro futbolista que llegó ya retirado a jugar un partido amistoso al estadio Luis el Pirata Fuente, me refiero a Luis Felipe Madeira Caeiro, mejor conocido como Luis Figo, quien en el mes de junio del 2012 integró un equipo de leyendas del Real Madrid que jugaron un amistoso ante las leyendas del Veracruz, una noche lluviosa, por cierto, en el Luis Pirata Fuente. Luis Figo pisó este escenario e hizo también de las delicias de la afición jarocha que se dio cita en ese inmueble. Así que Luis Figo, otra de las máximas figuras del fútbol mundial, multicampeón en Italia, integrante de los Galácticos con el Real Madrid, vino a jugar al Pirata Fuente, pisó este escenario y derrochó su clase en la grama del Pirata. Y bueno, llegamos al número 1, quien para mí ha sido la máxima figura del balompié mundial que ha pisado el estadio Luis el Pirata Fuente. Me refiero a Ronaldo de Asís Moreira Ronaldinho, quien en el año 2015 llegó sorpresivamente para jugar con los Gallos de Querétaro. Bueno, en 2015 el Pirata Fuente tuvo la fortuna de recibir en 2 ocasiones al equipo de Querétaro, a ese equipo que llegó, por cierto, hasta la final del torneo. Y la primera fue en fase regular, ahí hizo su primera aparición Ronaldinho con el Querétaro aquí en Veracruz, y después, bueno, el destino pues enfrentaría a ambos equipos en la fase de cuartos de final en la liguilla del fútbol mexicano, donde nuevamente en el partido de vuelta el Querétaro visitó la cancha de Veracruz y nuevamente Ronaldinho se hizo presente en ese encuentro. Sin duda,
pues su magia, hizo hizo en el Pirata Fuente un espectáculo inolvidable para quienes asistieron esas noches, porque fueron 2 partidos, insisto, al Luis Pirata Fuente para ver a Ronaldinho. Así que, sin duda, la máxima figura desde mi punto de vista que ha pisado el Pirata Fuente se llama Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho. Como pueden ver, el Estadio Luis Pirata Fuente no solamente es símbolo del fútbol veracruzano, también ha sido escenario donde grandes figuras del balompié mundial han desplegado su talento. Para ti, ¿quién faltó? Déjamelo ahí en los comentarios. Si llegamos a 10, pues estaremos haciendo otro video y una segunda parte de las leyendas que han pisado el Luis Pirata Fuente. No olvides suscribirte al canal, muchas gracias, activen la campanita y desde luego también síganos en las redes sociales, Plana Deportiva, Pasión por los Deportes, en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias, hasta la próxima.